En la antigua Grecia, la ágora convocaba a la ciudadanía. Hoy, a más de 2500 años, el bios y el ethos nos vuelven a convocar. Esto es Ágora Bioética. Biocultores, buenas noches. Esto es Ágora Bioética. Y en esta ocasión queremos atender un tema que por la circunstancia que rodea y el momento en que seguimos en gerundio, en pandemia, nos parece capital atenderla, no solo por todo lo que implica, sino por el hecho de no reflexionar al respecto, pues no estamos haciendo también nuestra labor como bioeticistas de poder aportar reflexiones que permitan en un momento dado encontrar líneas de solución, veredas que permitan construir mejores estrategias para contender con lo que tenemos enfrente, que es pues una pandemia que sigue en gerundio, pero que ha sufrido ya transformaciones en el tiempo y que merece la pena una recapitulación. Y para eso me voy a permitir darle la bienvenida a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Me voy a permitir introducir a los extraordinarios panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Y tenemos a la doctora Judith Izquierdo, quien es expresidenta de la Sociedad de Medicina Interna del Estado de Puebla y que está laborando en un hospital COVID y nos tiene de primera mano la experiencia que significa estar adentro de una unidad COVID atendiendo pacientes. También nos va a acompañar el día de hoy la maestra María Elena Guerrero, quien es abogada por la Universidad UPAE en el estado de Puebla y además tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y es experta en derechos humanos, por lo que nos dará su aportación desde el punto de vista legal al fenómeno que hoy nos ocupa. Y también tenemos al doctor Cuauhtémoc Mayorga, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Guadalajara, y entonces quien será nuestro experto en ética en este panel. Bienvenido. Y también la doctora Liliana Mondragón, quien es ya de la casa, es familia. Ella es doctora en psicología y además bioeticista, y quien labora actualmente en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y que también pues, nos hará fuerte aquí con estos aspectos que por supuesto tienen mucho que ver en el fenómeno que nos... Entonces, biocultores, panelistas, bienvenidos sean a esta Ágora Bioética, donde vamos a atender esta cuestión de las unidades COVID desde el cuestionamiento o el planteamiento de los riesgos médicos, éticos, legales, psicológicos que tienen estas unidades a estas alturas de la pandemia. Panelistas, bienvenidos a Ágora Bioética. Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos con un primer planteamiento para abrir el foro de discusión? Y es poniendo en contexto, en la primera ola se utilizaron a los especialistas ad hoc al paciente crítico, anestesiólogos, urgenciólogos, intensivistas, internistas, y el resto de la población de profesionales de la salud no COVID, vamos a distinguirlo así, también se dividieron en dos. Los que se fueron de resguardo, no fuimos de resguardo por más de 7 meses, algunos incluso siguen en resguardo, ya van para 1 año de resguardo, y los que por no tener ningún factor que calificaran para resguardo, se quedaron en el hospital y en la mayoría de las veces haciendo nada. Esa es la verdad. En esta segunda ola, bueno, eso ya pasó, buena o mala fue la estrategia que se utilizó para esa primera ola. En esta segunda ola se modifica la estrategia y por un lado los médicos COVID, vamos a identificarlos así,
siguen ahí en las unidades COVID ya prácticamente un año en esta actividad, ahí encerrados en la unidad COVID. Y la comunidad no COVID, en este momento ya no se les dio permiso de contingencia, excepto a las personas que ya tenían 60 años o más o alguna situación especial, y, o sea, que atentara de forma grave contra su estabilidad, pues se les dio permiso de contingencia. El resto se quedan en los hospitales COVID, algunos hospitales se reconvirtieron otra vez a hospitales COVID, y comienza esta estrategia de empezar a meter a los médicos no COVID, o sea, es decir, dermatólogos, traumatólogos, oftalmólogos, gastroenterólogos, en fin, empezar a meterlos para brindar asistencia a las unidades COVID. Empecemos con este primer punto de esta estrategia para la segunda ola. Esta situación de empezar a meter a los médicos no COVID a las unidades COVID. Ahora, la argumentación que se ha dado para justificar esta acción ha sido variopinta. Ha habido desde, bueno, ni siquiera son argumentaciones, sino desde premisas que rayan en lo peyorativo y premisas que uno quiere entenderle el sentido y como que no se le encuentra. Entre las que, una de ellas, por ejemplo, que me han dicho, porque hice mi tarea, me dediqué a entrevistar médicos COVID y no COVID antes de venir aquí ante ustedes. Me dediqué a entrevistar a varios médicos de varios hospitales y dentro de las argumentaciones que a ellos les plantearon una es, antes que nada eres médico. O sea, cuando ellos decían, es que yo, ¿qué voy a hacer frente a un ventilador? Por ejemplo, me decía un traumatólogo, ¿yo qué voy a hacer frente a un ventilador, doctora? Ni modo que le ponga una férula. Digo, bueno, igual y sí, para que no se caiga el bracito ahí mientras está el ventilador puesto. Entonces, ellos de primera instancia dijeron, ¿yo qué voy a hacer allá adentro? Y de las justificantes que les daban, una de ellas es decir, antes que nada eres médico. Yo diría, antes de médico eres persona. Y otros argumentos es por humanidad. O sea, tienes que entrar por humanidad. ¿Humanidad a quién? Y otro argumento que me dijeron varios de los entrevistados es, hiciste un juramento. O sea, hiciste un juramento de deber, de servir, de ayudar. Entonces, en este momento tienes que servir y ayudar al entrar. ¿Qué opinión les merecería a ustedes este primer punto, entendiendo que es un fenómeno muy amplio, muy complejo, que no, digo, ver todas las aristas va a estar un poco difícil, pero sí por lo menos ver las que más brincan y las que más pegan o están pegando en esta estrategia que ahorita se plantea. Me gustaría saber su primer punto de vista con esta primera situación de meter a médicos no COVID a las unidades COVID bajo estos argumentos que se les han dado como justificante para meterlos. Doctor Mayorga, en aras de la equidad de género, vamos a comenzar con el doctor Mayorga. Doctor Mayorga, adelante, por favor. Bueno, en el contexto general que lo plantea doctora Nesta, me parece que entre los problemas que nos ha generado como sociedad la pandemia, me parece que también nos ha dejado una serie de enseñanzas. Entre ellas, me parece que una de ellas tiene que ver que el trabajo que muchas veces se realiza no necesariamente implica una actividad de tipo presencial. Muchas de las actividades que se realizan, pues se realizan por otros métodos. Muchos de los trabajos, incluso que se han realizado dentro de los hospitales, pues permiten también realizar actividades que no se realizan de manera necesariamente presencial. Voy a esto porque me parece que en ocasiones hemos tomado conciencia, también junto con la pandemia, de una falta
vamos, de una falsa idea de la eficiencia del trabajo, de la eficiencia laboral, que normalmente se considera que por estar presente. Ok, entonces dentro de esta idea general que se tiene de la eficiencia laboral, que me parece que es falsa, de estar presente y cumplir 8 horas de trabajo, pues entonces ahora que pues se tiene la expectativa de que la pandemia ha dejado de ser, o se busca volver a la vida regular que se tenía, se está nuevamente pidiendo en muchas instancias laborales que la gente vuelva a cumplir ese tiempo de trabajo. Pero bueno, si nos vamos precisamente al ámbito médico, nos damos cuenta que hay muchas áreas dentro de la atención de la salud que no necesariamente, que han dejado de prestar la atención regular por enfocarse directamente a la pandemia. Y entonces todos aquellos que estaban de alguna manera realizando una actividad no directamente relacionada con el COVID, pues estaban, como usted lo mencionó, sin hacer una actividad en concreto. Entonces me parece que el hecho de que se les exija a aquellos médicos que podrían buscarse tal vez otras alternativas fuera del hospital o para que sigan trabajando, en lugar de regresarlos a que realizaran una actividad en la que no son expertos y en ocasiones no necesariamente, me parece que la buena voluntad para poder ofrecer algún tipo de atención sea suficiente, pues me parece que sería una actividad una estrategia contraproducente. Quisiera mencionar ese asunto, o sea, si no me queda la menor duda que los médicos tienen una gran vocación de atención y servicio, pero a veces no basta la buena voluntad ni la atención, sino se requieren ciertas habilidades técnicas especiales como para poder ofrecer la atención debida y más la que se requiere pues, en estos tiempos especiales. Perfecto, excelente. Ahora, aquí ya metió usted un punto que me gustaría llevar hacia la maestra Elena, la maestra Guerrero, porque el no estar capacitado para y el pretender que solo la buena voluntad vale para hacer algo a lo que no estoy capacitado. Y un punto neural es si esto pone en un riesgo legal, más allá del riesgo ético, de estar haciendo algo para lo que no tengo ni la menor idea. El punto medular es si esto nos lleva a riesgos legales o no. Y ahí me gustaría que la licenciada Guerrero nos ilustrara, amén también de qué connotación tiene esto en materia de derechos humanos, tanto para el que lo hace como para el que lo recibe. Maestra, por favor. Claro que sí, doctora. Pues bueno, este es un tema efectivamente complejo. Los profesionales de la salud en todo el mundo se enfrentan a dos problemas en común. Primero, atender a las personas enfermas de COVID sin el conocimiento del virus como tal, porque no tiene un padrón de comportamiento el virus, todo el mundo ya lo ha manifestado de esa manera, sin los equipos de protección necesarios. Y segundo, el no enfermarse durante el intento, durante el proceso. Entonces, esos dos problemas en común en todo el mundo. Bueno, ahorita con esta segunda fase de la pandemia, efectivamente, el primer grupo está desgastado, hay ansiedad, hay depresión, hay problemas ya incluso personales con la familia, están confiscados a lugares fuera de su casa. Y viene a su vez el tema de derechos humanos. Efectivamente, el derecho humano a la protección de la salud es un derecho irrenunciable para todas las personas. El artículo 1 de la Constitución establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos contenidos no solamente en la Constitución, sino también en tratados internacionales. De ahí que también los profesionales de la salud cuenten con ese derecho humano de protección a la salud. Y en ese sentido, el sumarlos a la atención de personas enfermas de COVID sin los equipos de protección necesarios, están arriesgando su salud y también su vida. Desde el derecho comparado, tenemos estadísticas fuertes donde se establece que incluso China, donde se origina el virus,
los médicos mexicanos se enferman 6 veces más que en China y el doble de veces que en Italia. Entonces, esta es la gravedad de la deficiencia de la política pública para organizar la atención y las medidas de seguridad de los profesionales de la salud, que al final de cuentas inciden también en la violación a sus derechos laborales, porque fueron contratados con situaciones totalmente diversas a las que ahorita se está enfrentando el COVID. El artículo 123 de la Constitución establece la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores de la salud en el ámbito público, en el ámbito privado. O sea, el patrón cambia nada más. En el ámbito público es el Estado, y en el ámbito privado, pues bueno, son los dueños de los hospitales privados. Pero en todos no se pierde esos derechos laborales porque es un derecho humano, y una característica de los derechos humanos es que son irrenunciables, son inherentes, son irrenunciables, se conceptualizan como libertades y prerrogativas, es decir, privilegios que tenemos por el simple hecho de ser personas en razón de la dignidad. Y les digo, hay además interdependencia. Para hacer valer un derecho también se necesita de otro derecho. Entonces, aquí el tema es complejo porque también hablamos de un tema de corrupción y a lo mejor es un tema fuerte. En esta transformación del Seguro Popular al INSABI, que ahorita tenemos, hay también una deficiencia en cuanto a la organización como tal. No hay un reglamento, no hay estatutos, no hay reglas claras de cómo se presta el servicio de la salud y a quienes sí y a quienes no. Pero además, otro tema de corrupción son la compra de los equipos de protección. Y a lo mejor son señalamientos duros, pero es una realidad. Así lo han manifestado varios profesionales de la salud con los que he tenido contacto, incluso administrativos. Sí llegan los equipos de protección a los hospitales, sí los tienen ahí, pero ¿qué pasa? Habría que hacer auditorías a los administrativos que de manera corrupta los sacan de los hospitales, los venden por fuera y a los profesionales de la salud no les proporcionan las herramientas necesarias para hacer frente. Ellos mismos se tienen que comprar sus propios equipos de protección, afectar su patrimonio, su salario, para poder preservar su salud y su vida. Entonces, desde el aspecto de los derechos humanos, sí es un tema complejo porque se violentan todas estas situaciones que he comentado. A ver, aquí mencionó usted dos palabras claves. Política pública. Hasta donde mis conocimientos dan, esta estrategia que se planteó para la segunda ola de comenzar a utilizar a los médicos de la segunda línea, como le llaman, no es una política pública. O sea, no se ha establecido como política pública. No está publicada en el Diario Oficial de la Federación, no lo emitió ninguna autoridad gubernamental, sino que quedó sujeta a libre criterio y de pronto incluso a la acción autoritaria de los directivos locales o delegacionales de los hospitales públicos, porque pues, en los privados es otra dinámica, pero no es una política pública, o sea, no ha sido establecida como una política pública hasta donde yo investigué. Y entonces es así como que una sacada de la manga de los directivos, el utilizar la segunda línea en los términos que cada quien se le ocurrió establecer. O sea, si el hospital A dijo, lo vamos a hacer así y si no aceptas, te fincamos esta responsabilidad, pues así quedó. Y si en el hospital B dijo, pues si lo haces te premio con esto, pues así quedó. Y si el hospital C implementó su propio criterio, pues así quedó. O sea, porque no hay una normativa al respecto, es decir, una política pública como tal, armada y avalada por autoridades gubernamentales. Entonces aquí, además de toda la transgresión de derechos humanos que ya nos ilustró usted, está el hecho de estar armando estas
políticas internas a la libre imaginativa de cada quien, o sea, de cada plantel directivo, de cada mesa directivos, sin ver precisamente todos los daños colaterales que se están generando ya con esta estrategia. Y uno de ellos, que ahorita usted lo mencionó ahí, pero que lo vamos a retomar, es efectivamente tener el primer lugar a nivel mundial en índice de muertes en los profesionales de la salud. Y hasta dónde ese índice, uno de los factores que abona a tener ese deshonroso primer lugar, es justo lo que ahorita tanto el doctor Mayorga como usted nos está ilustrando en cuanto a creer que con esta acción se va a subsanar algo, a hacer acciones transgrediendo todos los derechos habidos y por haber, y pretendiendo con eso dar atención a unidades que ahorita pues vamos a ahondar más cómo exactamente, o sea, exactamente qué representan esas unidades a estas alturas de la pandemia. Pero antes de eso, me gustaría cederle la palabra a la doctora Mondragón, porque, muy bien, ya tenemos aquí un sujeto profesional de la salud, un médico, que se le está obligando a cumplir con sus horarios laborales y a veces más allá de su horario habitual, transgredido en todos los derechos habidos y por haber, metido a una unidad COVID para la que no está capacitado porque no tiene la pericia que se requiere para eso, son dermatólogos que lo meten a la unidad. Y tenemos aquí un sujeto, porque están los profesionales de la salud que si no lo hacen, lo sancionan. Pero también tenemos a otra población de profesionales de la salud que teniendo la opción, y ahí es donde quiero dejarte ahí la papa caliente en el sartén, Liliana, donde tenemos otro grupo de profesionales de la salud, que es lo que a mí también me llamó muchísimo la atención, que teniendo la opción de no entrar, entran. Y lo peor, entran para hacer labores que podrían hacer desde fuera, que es un poco lo que ya comentó el doctor Mayorga. O sea, pudiendo hacerlo de forma diferente, ellos mismos contribuyen a hacerlo de la forma que a todas luces es la forma más equivocada del mundo. Esto, Liliana, o sea, ¿tú cómo podrías explicarnos esta situación donde el propio profesional de la salud abona esta situación? Cuando a lo mejor sí está de por medio una sanción, y aún suponiendo que esté de por medio un acta administrativa, etcétera, digo, hay formas de evitar eso, no ve el peligro, no ve la línea. ¿Hasta dónde se está confundiendo profesionalismo con otra cosa que yo ahorita ni siquiera logro etiquetar de alguna forma? Liliana, ¿tú cómo ves este fenómeno? Sí, en realidad a mí me queda pensando mucho el planteamiento porque sabemos que la pandemia, nadie pensó que iba a durar tanto, o sea, nadie pensó. Pensamos que iba a ser un mes, pensamos que iba a ser quizá unos meses, ¿no? Y evidentemente a estas alturas todo mundo está, los profesionales de la salud que están atendiendo el COVID están ya cansados, digamos. Por eso es que bajo estas circunstancias se echa mano de lo que sea en el tema de salud pública como un bien para los demás, ¿no? Que sería una idea, ni siquiera como bien dices, es un argumento. La cuestión es, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que hemos construido socialmente? Esta imagen de héroes, que sí, no digo que no lo sean, sí lo son, porque verdaderamente están en un lugar, como dijo la licenciada, todas las carencias y hacen mucho más de lo que se espera que se haga, ¿no? El punto importante es que también nos hemos creado otra construcción más psicológica
de la compasión o de la empatía, que tiene que ver con, hay que ponerse en los zapatos del otro, que es una definición muy básica de empatía y que eso no nos lleva a nada en realidad. O sea, el ser empáticos en este momento no nos ayuda, porque si nos basamos en eso, vamos a tener una cuestión muy emocional, muy afectiva, pero dejamos la parte cognitiva, la parte racional fuera. Y en estos momentos, lo que necesitamos es una conjunción de ambas. Pero si vemos que en este discurso para los profesionales de la salud es, tú eres un héroe, tú debes de ser, ¿no? Tú eres un buen médico, es tu obligación, para eso estudiaste, para eso trabajas, empiezan las expectativas tan altas que lo único que se puede hacer es cumplirlas. ¿Pero a costa de qué? Ese es el punto importante, ¿a costa de qué? Y entonces empezamos a hablar, son los pacientes COVID, hay que tenerles compasión. Y sí que digamos, no estoy diciendo que no, aquí, ojo, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que busquemos un justo medio, que eso es lo importante en bioética. Es, sí, evidentemente, hablar con esta compasión hacia los pacientes, hacia los mismos profesionales de la salud, pero recordemos que ante esta situación, muchas veces se cometen errores, porque la parte afectiva nos ciega de muchas cosas. Y entonces, en lugar de que sea una ayuda, se convierte en un deseo, y un deseo es muy difícil de cumplir. En este sentido, lo que tú decías, ¿por qué entran los profesionales de la salud que no tendrían por qué entrar? Porque se sienten muy comprometidos y eso está muy bien, pero eso no va a ayudar. Al final eso no va a ayudar, porque sabemos que necesitan ciertas herramientas de experiencia, como tú lo dices. O sea, un dermatólogo no va a poder ayudar. Incluso el riesgo es mayor, la probabilidad de que ocurra algo grave es mayor y se puede originar un daño. Entonces, eso está en los códigos, incluso en investigación, en la parte médica. No puedes actuar como si supieras, porque se necesita la expertise. Pero regresando a la parte de por qué podrían entrar, es porque son muchas las expectativas sociales que se les ha puesto y es demasiada responsabilidad. Yo creo que a partir de todo esto, ¿no? Que ya tienen demasiado, más aparte de las expectativas sociales que recaen en ellos, me parece que eso ha sido mucho más complejo y eso ha afectado no solo su salud física, como de la mortalidad de los profesionales de la salud, principalmente los médicos, sino la salud mental, que no está, digo, en general, no se cuida la salud mental, ¿no? Y por eso ahorita las repercusiones son enormes. Pero tiene que ver con todas estas cosas que se espera y que en realidad, evidentemente, es muy difícil, muy difícil. O sea, realmente, para que haya una verdadera de un tercero que te diga que debe de haber una imparcialidad, un juicio imparcial. No es lo que yo como profesional de la salud creo que el otro va a necesitar y que lo necesita, porque entonces me siento. La cuestión Se te está cortando, se te y está cortando tu internet. que son las responsables en muchos sentidos de todo este manejo. Entonces, Bien, se te está cortando un poco tu internet, a ver, Liliana. No. Sí, dame pauta porque se te está cortando un poco tu internet. A ver, aquí recapitulo sobre lo que dijiste. El estar haciendo las cosas. Ok, permíteme. El estar haciendo las cosas, el estar entrando en la unidad COVID para los médicos no COVID, solo dejándose llevar. Entonces, a ver, aquí acabas de decir una cosa que me gustaría resaltar puntualmente. El entrar a una unidad COVID cuando puedes no hacerlo, puede ser por factor emocional y no por un factor racional, donde tú crees que estás haciendo algo loable, algo necesario, y la realidad es que al hacerlo no aporta nada. Ahora, aquí separar, porque muchos dicen, bueno, es que no entran a intubar, no entran a manejar el ventilador, sino entran a poner notas, a dar asistencia
indicaciones, recetas, etcétera. Pues peor, o sea, todavía peor, porque si esas son las labores que hacen, todavía peor, porque son labores no esenciales, o sea, y que se pueden hacer desde afuera, y el entrar a hacerlo, hacer eso, no aporta absolutamente nada. O sea, eso es lo que ahorita quisiera recalcar así como con un resaltador de textos. No abona el estar entrando a una unidad COVID, independientemente de qué labores hagas, si no eres si eres médico de la segunda línea. O sea, y que puedes estar aceptando entrar, aun cuando te amenacen o te coaccionen, ¿verdad? Puedes estar aceptando entrar únicamente por un factor emocional que no tiene nada que ver ni con empatía, ni con profesionalismo, ni con algo objetivo que realmente a la vuelta de la esquina y de la historia realmente haya aportado algo. Y aquí resalto un poco, efectivamente, lo que mencionó la licenciada Guerrero al principio, el modelo chino con respecto al control de los médicos, el modelo italiano con respecto al control de los médicos y el modelo inglés con respecto al control de los médicos, donde se ha reducido al mínimo el número de médicos y enfermeras que están adentro de las unidades COVID para la asistencia de los pacientes. No significa que están ahí solitos al aire, sino afuera hay un background un número impresionante de médicos asistiéndolos afuera. Adentro, de hecho en China la mayor parte son ya robots, pero los médicos, los profesionales de la salud que están adentro son los mínimos necesarios. El número de médicos y enfermeras en el modelo italiano son los mínimos necesarios. En México pareciera que la política es los máximos necesarios, o sea, los máximos innecesarios. O sea, metan los más que puedan, aunque sean innecesarios. Y creo que ahí es donde, por supuesto que lo estamos haciendo mal. O sea, entender que esta estrategia de correcto no tiene nada. Y lo que me preocupa es mucho lo que ahorita acabas de decir, Liliana, que los profesionales de la salud estén aceptando entrar por muchos motivos que no tienen nada que ver con el principio básico de profesionalismo y empatía. Pero vamos a escuchar una voz que quizás está más autorizada que todos nosotros, porque, como dice, no es lo mismo ver al toro de lejos que estar casi arriba de las astas del toro. Entonces, me voy a permitir cederle la palabra a la doctora Izquierdo para que, primero, pues, obvio, están agotados, están cansados, no solo por el desgaste físico-mental que significa atender 50, 70, 60 pacientes ahí encerrados, encerrados no solo en el EPP, sino encerrados también ahí en una unidad que no tiene muchas puertas de salida, sino también por estos vaivenes de criterios gubernamentales y criterios institucionales de y ahora sí, y ahora no, y ahora esto, y ahora y ser testigos del caos social que también está abonando a esta cuestión de que la pandemia se sigue extendiendo y de que no hay para cuándo decir ya. Pero en este punto que estamos atendiendo, Judith, de los médicos que entran, los médicos de segunda línea que están entrando a los covidarios. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bien, mira, pues en realidad pienso que las políticas que se han implementado para la atención de los pacientes enfermos de COVID son inadecuadas. El hecho de hacer que entre personal que no está capacitado, en primer lugar, los pone en riesgo a ellos porque no han tenido la práctica suficiente para colocar el equipo de protección. En realidad no hay tanto problema. El tema es cuando te lo quitas. O sea, cuando te lo quitas, si no te lo quitas adecuadamente, ahí tienes riesgo de contaminarte, ¿no? Entonces,
las personas que no han tenido suficiente práctica tienen ese riesgo. Segundo, aunque sean médicos de formación, pues muchos de ellos no practican ciertas áreas desde hace mucho tiempo. De tal manera, pues, que no es no tienen esa capacitación para detectar alteraciones o para detectar focos rojos, a lo mejor en los pacientes con COVID. Y por otro lado, que también hace alusión al comentario de hace un momento, es innecesario estar 12 horas o 8 horas dentro del covitario para la atención de estos pacientes. Los médicos estamos acostumbrados, y creo que en México más, a trabajar bajo presión, a trabajar con muchos pacientes y con pocos insumos. Eso, como sea, lo vamos sobrellevando, pero finalmente no hay una necesidad de atención permanente en los covitarios. Por ejemplo, puedes tener 40 pacientes y de esos 40 pacientes, a lo mejor 20 están estables, que solamente están requiriendo oxígeno y no requieren ninguna otra cosa. Tus otros 10 pacientes están delicados, probablemente pudieran deteriorarse y tienes otros 10 intubados. Entonces, el enfoque, obviamente, de atención subsecuente en turnos tan largos como son los de la noche, yo trabajo en la noche, pues nos enfocamos básicamente a los pacientes más graves, a los intubados y a los que potencialmente se pudieran deteriorar. Pero hay una manera de estar haciendo esas detecciones sin necesidad de que el personal médico esté las 12 horas adentro. ¿Por qué? Al final, las áreas COVID en nuestro país son áreas improvisadas, en donde no hay una ventilación suficiente, en donde la carga viral es muy alta y en donde probablemente, si tú tienes ahí encerrados a 40, 50 pacientes, entonces imagina la exposición, aunque no estés intubando, solamente por el hecho de estar ahí adentro. Entonces, sea personal no COVID o no adiestrado en esta atención, o sea personal adiestrado, la verdad es que deberían estar el menor tiempo posible adentro para hacer las funciones que correspondan con la atención que se le deba de dar a los pacientes y bueno, si es necesario volver a entrar, volverás a entrar. Aquí el punto es, creo, por un lado, ahorrar equipos de protección de salud, porque si ya te metiste, pues ya te quedas ahí las 12 horas adentro. Y por otro lado, intentar tener pues recursos humanos, aunque no estén capacitados, lo cual es incorrecto, pues desde el punto de vista profesional, ¿no? Ahora, en muchos hospitales también se ha implementado la contratación de personal, de médicos generales, médicos que acaban de salir o médicos que estaban apenas con la práctica médica inicial, que de cualquier manera pues es equiparar mucho también con un personal que no está capacitado en esta atención, ¿no? Definitivamente es un caos, falta personal, recursos humanos, faltan insumos, pero en este sentido, la verdad es que la política del hospital debería ser sentarnos a dialogar, no a que nos prácticamente lean como la cartilla para decir, te vas a meter tanto tiempo, tienen que estar todos tus médicos adentro, ¿no? Casi, y voy a hacer aquí un comentario que desde mi punto de vista es inadecuado. Les han dicho a mis médicos que trabajan conmigo que son soldados, que estamos en una guerra y que bueno, pues quien se vaya a enfermar y quien se vaya a ir, pues ni modo, ¿no? Los médicos y cualquier persona no somos reemplazables. Eso es importante. Creo que las autoridades deben de respetar nuestro trabajo y también deben de respetar pues la dignidad del profesional de salud, ¿no? No estamos en una guerra
estamos en una pandemia. Yo creo que todos los médicos han dado lo mejor de sí, pero tampoco nos comprometimos a morir por esta enfermedad, ¿no? Entonces, las políticas de atención deben estar fundamentadas en respetar los derechos humanos de todos los médicos y de todo el personal de salud, enfermeras, camilleros, porque todos están en la misma situación. Es bien complejo. Sí, y digo, si a mí alguien me dijera eso, yo le respondería, hay soldados que desertan, ahí se ve. O en una guerra, el que va primero es el general, así que ándele, moviendo las piernitas y usted al frente. Digo, no es tampoco el tema, pero aquí ahorita tocaste algo que te lo voy a agradecer infinito porque me permite abrir la puerta para el siguiente planteamiento que me gustaría hacer. Esta cuestión de la permanencia al interior de las unidades COVID, que justo dijiste, no es necesario estar tanto tiempo. En la primera ola, que si tenían que estar ahí las 12 horas, que si las 10 horas, que si las jornadas de 12 horas, justo por este tenor de que una vez puesto el EPP, pues ya hasta que se acabara la jornada para podérselo quitar. A estas alturas, eso ya está teniendo un precio. No solo en la cuestión médica, sino en lo que ahorita comentó Liliana de salud mental. Y ya también son varias las voces, varios intensivistas que he entrevistado, donde establecen esta cuestión de no es necesario estar las 12 horas. Y aquí es donde me pongo el planteamiento siguiente, o les pongo el planteamiento siguiente. ¿Deben o no, a estas alturas de la pandemia y sabiendo que en el mejor de los casos esto todavía nos va a consumir otros 4 o 5 años con más o menos ritmo, grados más, grados menos, pero más o menos como vamos, ¿deben o no las unidades COVID seguirse considerando prioridad hospitalaria y prioridad de atención en materia de salud pública? O sea, la primera ola fue la prioridad absoluta. Todo se movió, absolutamente toda la estructura sanitaria se movió para generar las unidades COVID improvisadas y todo. Efectivamente, a mí me han mandado fotografías de unidades COVID que digo, Santa Madre, pero ¿dónde pretenden que alguien esté ahí bien? Armadas, no precisamente al vapor, pero sí son unidades improvisadas dentro de una estructura, centros, estadios, en fin. La primera ola, la prioridad absoluta fue unidades COVID, hospitales COVID y todo COVID. Bien, estuvo bien, fue adecuado, fue correcto. Pero a estas alturas de la pandemia, debemos dar un clic, un giro conceptual, un giro de qué significado darle en el sentido de convertirlos ya en una unidad, en un servicio igual que todos los demás, y con eso empezar estas dinámicas de minimizar la estancia interior, incluso empezar a crear manual de procedimientos para unidades COVID ya en un sentido de cronicidad, entendiendo que el coronavirus no se va a ir, que los pacientes contagiados no van a dejar de existir a pesar de la vacunación y que se va a requerir ya incluso personal especializado en este tipo de patología. ¿Deben o no ya dejar de considerarse prioridad hospitalaria y prioridad en materia de salud pública a las unidades COVID y a los hospitales COVID? Doctor Mayorga. Sí, me parece que uno de los aspectos que deberíamos considerar son cuáles son retomando un poquito el tema que se presentaba anteriormente, cuáles son las razones. Me parece que de alguna manera las prioridades, aquellas que tienen que ver con tener una vida normal dentro de la sociedad y evitar el mayor número de muertes posibles,
pues me parece que es un aspecto que sigue vigente y según vemos, bueno, es un aspecto que todavía no se regulariza dentro del país, ¿no? O sea, sigue, me parece, latente el riesgo, la información sobre los tipos de contagio, sobre el incremento en ocasiones en los contagios, es algo que sigue todavía vigente. Aunque me parece que por una parte es muy cierto lo que usted plantea, en el sentido de que si tendrían que iniciarse nuevamente la actividad en otras áreas que se han dejado pues claramente descuidadas. Porque si bien digo, no conozco propiamente las estadísticas, si bien se ha atendido con especial esmero los pacientes con COVID, pues también es cierto que existen otro tipo de enfermedades urgentes de atención. Si mencionábamos el hecho de que si bien ha habido una atención exhaustiva para poder atender la problemática que tiene que ver con la pandemia, pues existen otra serie de padecimientos que se han dejado sin atención. Y entonces, por ejemplo, ha habido algunas áreas de atención, por ejemplo, algunos de los hospitales que dan atención general o de tercer nivel, donde pues las unidades de atención especializada pues han dejado de ofrecer los servicios con los consecuentes daños que ha tenido esto hacia los pacientes y hacia y hacia la falta de una actividad clara, podemos decir que pudieran realizar los médicos. Tienen que improvisar en algunas ocasiones, pues inventarse, podemos decir, algún tipo de actividad, porque pues no hay una actividad concreta que esté realizando, pues se encuentra de alguna manera. Sí, mencionábamos el hecho de que entonces hay algunas áreas que precisamente han dejado de prestar su atención y pues no hay una actividad concreta que realicen los médicos. No sé, yo quisiera entender precisamente cuáles son esas razones por las que está promoviendo este tipo de modificaciones en el trabajo. Quisiera entender, digo, ponerme a lo mejor, como mencionaba hace un momento la doctora Liliana, ponerme como un poco en los zapatos del otro, bueno, ponerme en los zapatos a lo mejor de los administradores, ¿por qué quieren hacer este tipo de acciones? Yo pensaría que a lo mejor una de las razones importantes es que existe, ciertamente se ha mencionado, el caso del agotamiento de quienes están, podemos decir, en la atención primaria de los pacientes de COVID, que están agotados. También he sabido, por ejemplo, de muchos que han renunciado, de muchos que han sentido no solamente ese agotamiento físico, sino también en ocasiones el agotamiento, podemos decir, emocional, en el sentido de que no tienen en ocasiones, pueden tener la voluntad, pueden tener el deseo, pero no encuentran los medios suficientes como para poder prestar la atención que se desea. Bueno, quisiera cerrar con esto. En este sentido me parece una idea que se ha planteado, que no basta en ocasiones la buena voluntad, no basta el deseo de colaborar si es que no se tienen las condiciones, podemos decir, materiales, ni las habilidades técnicas como para poder prestar un servicio de manera, o esa atención que se requiere de manera eficiente. Pero a ver, seguimos sin trazar una línea en el sentido de ¿deben o no seguirse considerando las unidades COVID como prioritarias, como la prioridad en materia de salud? Porque aquí ahorita el doctor Mayorga ya nos metió un poquito en el asunto de que tenemos a los derechohabientes, a la población no COVID, que son todos estos pacientes que llevan, algunos de ellos, un año sin atención médica, un año sin vigilancia y sin el tratamiento adecuado de su padecimiento. Y la cuestión de que, y aquí sí, biocultores, discúlpenme, pero alguien tiene que decirlo, o como dicen los memes, se tenía que decir y se va a decir. Los directivos de los hospitales que arman estrategias a su buena voluntad, a su buen entender, pero que no tienen de estrategia nada. Son soluciones reactivas.
no son soluciones con una estrategia armada. Se juntan ahí tres compadres y a ver tú, como, no, pues yo pienso, no, yo creo, yo me parece, yo esto, y pum, dejan caer la dichosa estrategia que de pronto es nada más ahí buena voluntad entre, repito, tres compadres, y a la mera hora no ven, no tienen la capacidad para ver todas las aristas del fenómeno. Y una de ellas es que también en materia de derechos humanos, ya supongo está siendo afectada más no poder, es la población no COVID, la población de los pacientes que llevan un año esperando a recibir nuevamente una atención razonablemente adecuada y donde sus médicos, es decir, dermatólogos, traumatólogos, oncólogos, etcétera, etcétera, están por todas las razones, menos las debidas, adentro de unas unidades COVID que, como bien nos ilustró la doctora Izquierdo, no es estrictamente necesario, no así como lo están planteando. Entonces, licenciada, ¿deben o no seguirse considerando las unidades COVID prioridad en este momento, a estas alturas de la pandemia? Ok. Consideremos primero el punto que el 24 de marzo de 2020 se emite el acuerdo para la emergencia sanitaria. Entonces, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con su complemento el 31 del mismo mes, 31 de marzo del 2020, y bueno, es vigente para atender la emergencia sanitaria. Efectivamente, como lo dijo en el bloque anterior, en ningún punto se establece que los médicos deban renunciar a sus derechos laborales o que se deban ampliar sus jornadas o que deban renunciar al artículo 5º incluso de la Constitución, que establece que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Ese es un derecho humano fundamental que está previsto en la Constitución. Y por otro lado, bueno, entonces lo tenemos vigente, es vigente. Pero por otro lado también, el hecho de que el profesional de la salud, los que están en primera línea, médicos, enfermeras, estén largas jornadas expuestos al COVID, como lo dijo la doctora Judith, pues también provoca que existan riesgos de trabajo. Hay un riesgo de trabajo y hay una responsabilidad laboral para el patrón que debe atender. Tan es así que nosotros, como abogados, como firma especializada en la defensa de los derechos humanos de los profesionales de la salud, hemos apoyado a médicos solicitando el amparo y protección de la justicia federal para no ser obligados a trabajar incluso con temas de comorbilidad. Hay médicos especialistas que están siendo obligados a presentarse a trabajar a pesar de presentar este tipo de complicaciones en su propia salud. Y el juez federal ha otorgado la suspensión de plano y le dice a la autoridad responsable, concretamente instituciones de salud pública, estás obligado a respetar los derechos laborales, todas sus prestaciones, a pagarles su salario íntegro y en todo caso, si puede realizar trabajo en casa, hay que encomendarle esa actividad, sin privarle de ningún tipo de prestación, ningún derecho laboral. Y por otro lado también, pues tenemos el hecho de las enfermedades crónicas no transmisibles. Está temas de cáncer, temas de diabetes, temas de hipertensión, que no están siendo atendidas efectivamente, como ya lo dijo, y donde el tema incluso de la telemedicina no está regulada. Hubo hoy por ahí un intento de norma oficial mexicana para regularla, se quedó en stand-by, la cancelaron, incluso ya se había publicado, la cancelaron, porque trae implicaciones también de otros derechos humanos, como son el tema de datos personales, el tema de la confidencialidad, de la privacidad, que también han sido violentados con este tema no regulado. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que tiene la
aproximación operativa, por así decirlo, de la telemedicina, pero en general no lo hay. Y por otro lado también, como bien lo dice, no existen en las unidades médicas ni en los hospitales públicos manuales de funciones donde se establezca claramente qué le corresponde a cada uno. Tenemos protocolos para la atención COVID, que es un protocolo de atención general, donde efectivamente no todos han sido capacitados, como lo dijo la doctora Judith. Contratan efectivamente también médicos generales, así es, que en el vuelo son contratados, no les dan la capacitación y al mismo tiempo, aparte de atender, les dan la carga administrativa de dar los informes a la autoridad federal. Entonces, es un trabajo extenuante y esto se vive todos los médicos de primera línea. ¿Qué tan posible es que se deje de atender como prioridad hasta en tanto el gobierno federal no emita un segundo acuerdo donde diga se suplen el del 24 de marzo y del 31 de marzo, el de 30 de marzo por la situación de que ya el semáforo está en amarillo o en verde? Hasta en tanto no existe ese pronunciamiento, todavía tenemos que ser considerados como prioridad. Pero también no debe dejarse de lado la atención de las enfermedades no transmisibles, porque como bien lo dice, muchas personas han sido abandonadas en la consulta, se ha violentado su derecho humano de protección a la salud, ellos mismos han tenido que comprar sus propios medicamentos, el Estado no se los ha proporcionado. Bueno, aquí viene esta situación que debe estar en un plano, en el mismo nivel jerárquico, tanto la atención COVID como la atención de enfermedades no transmisibles como un derecho humano para todas las personas. No por el hecho de ser enfermos COVID, tienen supraderechos por abajo de los que no lo padecen. Todas las personas tienen el mismo derecho al acceso a la protección de la salud con temas de atención de calidad, con humanismo, porque pues ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, es no solamente la ausencia de enfermedades, sino el completo bienestar físico y emocional de la persona. Pero a ver, aquí dijo usted algo muy importante. El paciente COVID no tiene supraderechos. O sea, no está por encima de todos los derechos que nos protegen o nos rigen a todos por el puro hecho de ser paciente COVID. Entonces, ahí con ese planteamiento se rompe esta dinámica que llevamos ya un año, donde pareciera que lo único que vale y lo único prioritario y lo único que merece recursos es el paciente COVID y per se la unidad COVID. Entonces, y como que son dos planos. Uno es el gubernamental, donde mientras no se emita otro comunicado, otra situación que quite la que se emitió en marzo, donde se declara una emergencia sanitaria, en teoría siguen siendo prioridad. Pero la dinámica social, la situación en materia de derechos humanos y legal que estamos viendo, lo está rompiendo ya. O sea, en la dinámica, ¿por qué? Porque efectivamente, tan derechos de acceso a la salud lo tiene el paciente COVID, como derecho lo tiene el paciente no COVID, independientemente de su patología o la necesidad que tenga de atención sanitaria. Y el punto es que mientras la dinámica hospitalaria tenga al paciente COVID aquí, pues llega el otro y choca con la barrera que ya se construyó para el acceso de atención a la salud por estar dando esta prioridad supererogatoria al paciente COVID y a la unidad COVID. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, en el hospital donde yo trabajo no había reactivo para químicas sanguíneas. Y entonces de pronto, los pocos reactivos, el personal del laboratorio me dice que los pocos reactivos que tienen se los van a canalizar o los van a utilizar para la unidad COVID. Y entonces le digo a la autoridad que estaba ahí enfrente de mí, a ver, tienes a un paciente 100% recuperable,
y tienes a un paciente 100% factible de que fallezca. Y tú me dices que el único recurso o el escaso recurso que tienes, prefieres dárselo al paciente que tiene altas posibilidades de fallecer versus el paciente que tiene altas posibilidades de recuperarse. Y entonces me estás diciendo que el paciente recuperable vale menos, o sea, merece menos atención que el paciente que no va a ser recuperable. Entonces, ahí algo está mal. O sea, algo estamos haciendo muy mal al estar en esta dinámica de priorizar de forma súper erogatoria, es lo que me gustó del argumento que ahorita dio, de como si tuvieran supraderechos, como si tuvieran derechos más allá de los establecidos a el paciente COVID. Liliana, ¿qué nos podrías tú decir, o sea, o sea, por qué la dinámica, independientemente de la cuestión gubernamental, de que mientras no haya otro escrito, otro pronunciamiento que quite el de marzo, pero estas cosas que parecían de sentido común, o sea, tengo un peso de recurso y tengo los pacientes recuperables y tengo a los pacientes no recuperables, ¿hasta dónde los profesionales de la salud y en especial los directivos de los hospitales se están simplemente mimetizando, interiorizando el caos externo, el caos social que estamos viendo? Están haciendo como una especie de síndrome de transferencia que los hace tomar estas decisiones que por puro sentido común no va. O sea, donde por atender al paciente que está en riesgo incluso de fallecer por todas luces, sacrifican, ponen en riesgo, ponen incluso en riesgo de muerte al paciente que ingresó, que también está allá dentro del hospital y que es a todas luces recuperable. O sea, es una barrera mental, es una ceguera de circunstancia o es ignorancia y de plano ya, no sé si decirlo, pero pues yo creo que sí, ¿no? Algo de estupidez al respecto. O sea, ¿qué pasa ahí? Mira, a mí la pregunta que me haces y la principal que haces en este segundo bloque de si es prioritario, en mi opinión me parece que sí es prioritario porque estamos en una pandemia. El problema es que solo se ha centrado en eso y se ha dejado de fuera todo lo demás, ¿no? Sabemos, y aquí es algo que quiero poner como resaltándolo, es una crisis sanitaria, sí, pero es una crisis social, por lo que decía la licenciada. O sea, finalmente los otros pacientes, los pacientes no COVID, han tenido que recurrir a otros médicos que no son los que habitualmente los atienden, a recurrir a comprar sus medicamentos. Entonces se crea toda una serie de consecuencias a partir de que haces algo prioritario. Yo creo que está bien que sea prioritario, nuevamente, porque es una pandemia. El problema es que no ha habido desde el juicio o desde esta imparcialidad, por un lado, desde no hay equidad en el tema de salud, o sea, están todos estos pacientes perdidos, ¿no? Y que ha habido una gran mortalidad de estos otros pacientes por la falta de seguimiento, de atención, obviamente por las circunstancias, pero también entendemos que si no se hace algo al respecto, si no se considera en estos puntos de equidad, de justicia, de imparcialidad, finalmente estamos sobreexplotando muchas cosas. O sea, no solo el profesional de la salud, sino los recursos, las instituciones, y evidentemente después no vamos a poder parar con todo esto. Entonces, creo que el juicio o los juicios o los argumentos no están sustentados en donde deben de estar, que es en la equidad, en procurar la salud a todos otros más. O sea, en realidad la gente tiene miedo a contagiarse porque no hay espacio en los hospitales,
pero también de enfermarse de otras cosas, porque tampoco hay lugar para recurrir a eso, ¿no? Entonces, es un miedo generalizado que lleva a una crisis, pues evidentemente social, por supuesto, pero también a las repercusiones, nuevamente, y aquí, perdón que insista, pues es mi campo, de la salud mental, porque finalmente sí hay una idea de, bueno, sí, resguárdate, sí hay toda esta parte de la cuarentena, y luego, ¿no? Todo el mundo está presentando desde ataques de ansiedad, depresión, ataques de pánico, estrés postraumático. Entonces, todo eso tiene que ver con salud y no se está haciendo una cuestión prioritaria también, ¿no? Y eso es para población en general. Entonces, digamos, aquí el punto, lo que quiero resaltar es, creo que sí es un tema prioritario, creo que sí tendría que ser porque es una pandemia, pero principalmente no podemos centrarlo en eso únicamente. O sea, el hecho de que sea prioritario no significa que sea lo único, significa que es un punto importante, pero que alrededor tiene que ver con las otras saludes, digamos, ¿no? Y toda la atención a la enfermedad que está ahí y que en México hay un montón como decía la licenciada, de enfermedades crónico-degenerativas que necesitan atención prioritaria también. Entonces creo que, o el tema de salud mental, que tampoco se ha visto, digamos, creo que si nos basamos o tendríamos que basarnos en un criterio de equidad, de justicia, de imparcialidad, creo que eso podría ayudar. Si no, esta crisis sanitaria se está convirtiendo cada vez más en una crisis social. Yo creo que ya es una crisis social, pero aquí el problema es cómo se traduce el concepto. Porque el problema es que cuando decimos sí, sí sigue siendo una prioridad, a nivel social, a nivel de los hospitales, se traduce en, desgraciadamente, todo lo demás no es prioridad. O sea, solo esto. ¿Qué es lo que decías? No es lo único, sí, pero el problema es que tampoco podemos decir esto es prioridad y esto es prioridad y todo es prioridad, pues caemos en lo mismo. O sea, el problema es el manejo conceptual, o mejor dicho, cómo aterriza el concepto en el plano social, en el entendimiento común. Y de ahí me gustaría, ahorita me gustaría dejar un poco en pausa a la doctora Izquierdo y regresar con el doctor Mayorga, porque me parece que hay un problema de manejo conceptual. O sea, una cosa es el concepto y otra cosa es cómo sociabilizamos el concepto, porque efectivamente seguimos en pandemia, seguimos en gerundio, pero ya hubo un clic en las etapas. Una cosa es crisis de emergencia, o sea, la emergencia como tal, y otra cosa es un estado pandémico, es decir, donde ya entramos en una fase de cronicidad, de donde esta dinámica, esta situación se va a prolongar por varios años, con y sin vacuna. O sea, la idea romántica de que la vacuna va a solucionar esto para mañana es muy equivocada. Pero aquí lo que me preocupa es el manejo conceptual. O sea, te entiendo perfecto, yo te entiendo perfecto, pero el problema son los directores de los hospitales, los propios profesionales de la salud, la sociedad entera, los pacientes no COVID, en que si se siguen considerando prioridad las unidades COVID, ¿cómo se traduce eso en la dinámica hospitalaria y en la dinámica social? Entonces, por eso me gustaría un poco que, mejor dicho, me gustaría mucho que el doctor Mayorga nos aclarara un poco el manejo conceptual de esta situación de seguir considerando prioritarios. Cuando tú dices, no es lo único prioritario, pero entonces todo es prioritario. O sea, o qué cosa no sería prioritario. ¿Cómo podemos disecar un poco más esto del concepto de prioridad, doctor Mayorga? Sí, bueno, lo prioritario lo establecemos en función de la experiencia, en función de las mismas necesidades que podemos decir que vamos experimentando cada día. Si hay algo, me parece claro en la pandemia, es que hay un gran desconocimiento y una gran incertidumbre sobre la manera en que se tienen que tomar las medidas de atención. Y esto me parece que hemos tenido experiencias en todo el mundo, incluso en países que eran ejemplares en la atención a la salud, pues sabemos que muchas de las estrategias que tomaron
pues también fueron fallidas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Suiza, que siguieron determinado tipo de estrategias que fueron con algunas estrategias garrafales. Yo no estaría tan seguro de que los directivos de los hospitales tomen sobre las rodillas algún tipo de decisiones. Me parece que en ocasiones los problemas, los retos, llegan a superarlos y entonces en ocasiones las prioridades cambian. Quisiera, por ejemplo, presentar dos casos concretos que hemos vivido acá en Guadalajara. Uno, bueno, por hablar de algunos hospitales generales públicos de los muy importantes del occidente, que los transformaron en hospitales COVID. Y entonces, durante el mes de noviembre, bajó la demanda de pacientes y entonces empezaron a abrir otras áreas. Pero aproximadamente a partir del 15 de enero, yo creo que como consecuencia de las fiestas navideñas, que se generan otro tipo de contagios, aumentó de una manera impresionante la demanda, que casi, que era insuficiente la atención y tuvo que haber nuevamente una reconversión para atender los casos de COVID. ¿Por qué prioritario? Pues probablemente porque es una enfermedad donde se teme precisamente a los contagios y si no se erradica, pues al menos se buscan también algunas estrategias de contención. O otro hospital también muy importante de Guadalajara, habían pensado, por ejemplo, iniciar nuevamente a abrir el área de trasplantes, porque los trasplantes desde marzo no se volvieron a hacer trasplantes en uno de los hospitales que era líder en precisamente la realización de trasplantes. Desde entonces no se ha hecho ya ninguna de esta actividad. ¿Por qué? Porque los pacientes que de alguna manera tienen que generarse algún tipo de estrategias para que ellos bajen precisamente sus defensas, pues eran fuertes candidatos a poder ser en un momento dado contagiados. Y entonces se optó por cerrar nuevamente también esas áreas por el riesgo que ocasionaba precisamente tenerlo. ¿Qué pasaba también, por ejemplo, en los hospitales donde había otras especialidades, por ejemplo, como cardiología o pacientes también que tenían algún otro tipo de problemas degenerativos, pues eran también susceptibles a ser contagiados? Entonces, ¿qué hacía? Pues se cerraba el hospital, pues. Entonces, ¿qué hacíamos? Si abríamos las otras áreas, pues los ponemos precisamente en riesgo a los pacientes. O sea, vamos, me parece que son alternativas que de alguna manera se buscan, pero sí podrían buscarse, tratar de buscarse otras alternativas para no dejar estas enfermedades huérfanas. Sé, por ejemplo, de algunas otras alternativas que se generaron, es decir, bueno, vamos a cerrar, pero vamos a pedirle, por ejemplo, a algunos médicos que vayan a visitar a los pacientes a sus casas. Y bueno, también por cuestiones laborales muchos se resistieron a hacer esa actividad y no quisieron hacerlos. O se generaban también algunas clínicas que se llamaban clínicas libres de COVID, pero pues también era insuficiente el trabajo que ahí se realizaba para seguir atendiendo estas enfermedades que también son prioritarias. Pero vamos, la noción de prioridad, podemos decir, cambia en diferentes momentos de la experiencia que vamos teniendo, ¿no? Hoy una situación es prioritaria, mañana no, pues la experiencia es, podemos decir, quien dicta las pautas de la noción, no es algo establecido por siempre. Pues. Yo sí, yo difiero un poco, yo sí, y yo creo que Izquierdo va a compartir mi opinión también un poco. Sí hay decisiones, sí hay algunos directivos, tampoco podemos hacer generalizaciones, que sí toman decisiones con las rodillas o lo que esté más abajo de las rodillas. Si no estaríamos teniendo estas políticas internas dentro de los hospitales donde con lo que empezamos el programa, con el primer bloque, estar poniendo en riesgo de forma innecesaria a todo un grupo de profesionales de la salud, justo por tomar decisiones con las rodillas, sin armar una estrategia realmente
una línea de seguridad razonable para todos. A mí me parece que el problema conceptual está en qué queremos decir y que estamos confundiendo prioridad con importancia. Es decir, todos son importantes, todos los servicios son importantes. No hay forma de poner en una jerarquía mayor o menor a otro. Pero me parece que, y ahí es donde está la clave de la situación, que las unidades COVID siguen siendo importantes, pero ponerlas como prioridad absoluta, como se hizo en la primera ola, está teniendo ya un costo social muy grave, muy fuerte, que en razón de equidad tampoco nos podemos dar ese lujo. Y esto nos lleva a justo eso, tener equidad, fomentar la equidad. Y la equidad nos llevaría a este tono de considerar importantes a las unidades COVID como algo importante, muy importante, pero tan importante como el resto de la población, o sea, como los otros servicios. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos en pandemia no da para justificar la prioridad, porque, repito, los tiempos de pandemia ya vamos para 2 años, o sea, ya vamos para 1 año y medio y al rato van a ser 2 años y al rato van a ser 3 años. Uh-huh. Y ese argumento no da para sacrificar a miles de millones de personas, donde están incluidos los profesionales de la salud, por tratar de salvar a unos cientos de personas. No significa que estos cientos sean menos importantes, son tan importantes como los otros. Pero aquí en una estructura social, en un global social, hay que recordar el óptimo de Pareto. O sea, aquí tienes a millones de personas que tienes que poner a salvo, que tienes que resguardar, que tienes que atender, que tienes que ver qué haces para rescatarlos. Y aquí tienes cientos. O sea, cientos, no millones, cientos. De ahí que me parece que el concepto a estas alturas de la pandemia tiene que ser muy importante. Pero no concuerdo con prioridad versus no prioridad. Puedo estar equivocada, pero me parece que la equidad nos obliga a ver a todos los sectores, a todos los servicios como importantes. Y quizás en un punto gradual, no muy gradual, sino solo gradual, muy importante a las unidades COVID. Pero tú, ¿cómo lo ves desde adentro, Judith? ¿Tú cómo ves la situación de ver esto, de que los pocos recursos, los pocos médicos, los poco todo, se va a la unidad COVID y tu primo, tu tío, tu amigo, tu familiar está en urgencias con una apendicitis y no se le puede atender porque no hay anestesiólogo, porque está dentro de la unidad COVID, no hay anestésicos porque todo el propofol se fue para la unidad COVID, no hay quirófano porque nadie ha sanitizado el quirófano porque todo se fue para la unidad COVID y está ahí tu familiar, o aunque no sea tu familiar, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días con una apendicitis y ya casi un abdomen agudo, porque no es prioridad, no se considera prioridad. Y lo único que se considera prioridad es la unidad COVID. ¿Tú qué experiencia has tenido en los hospitales? Bueno, a lo mejor no mucha porque estás en la unidad COVID, pero seguramente es algo que se vive ahí a flor de piel en los hospitales. Judith. ¿Me escuchas, Judith? Sí, claro, sí. Pues en realidad yo pienso que los pacientes con otras patologías no debieran ser abandonados, porque en realidad están así, están abandonados, sin seguimiento, pues sin medicamentos, porque no hay medicamentos en los hospitales, ¿no?
Desafortunadamente, los recursos en salud o los recursos que se han destinado para la salud no han sido los mejores desde hace algunos años, ahora con esta nueva política de salud del INSABI que se implementó. Y sabemos que en el resto de instituciones también tienen muchas deficiencias en relación a la disponibilidad. Respecto a estos pacientes que no están recibiendo atención, pues son potencialmente pacientes que se van a llegar a las unidades de salud y van a requerir pues tratamiento y con eso un mayor gasto en salud. Hay que recordar que la prevención, el control adecuado de las enfermedades crónico-degenerativas, pues evita que lleguen los pacientes descompensados. Definitivamente tiene que buscarse la manera de empezar a atender a esta población y debe de haber, de hecho los hay, ¿no? Algunos hospitales donde se atiende pacientes que no son COVID, pero ahí hay un detalle muy interesante. Queremos clasificar pacientes infectados, pacientes no infectados y tenemos el riesgo de estar tratando o de estar con pacientes que en teoría no están infectados, pero que están asintomáticos. Y que esos hospitales no COVID no cuentan con los recursos necesarios para que su personal esté protegido. Y aquí la justificación es que no ven enfermos COVID. Y en realidad, todo el personal de salud en este momento debería protegerse para ver a cualquier paciente como si potencialmente estuviera infectado. Porque lo vemos, llegan pacientes ante su hospitalización, a los 4 o 5 días empiezan a desaturar, ¿no? Empieza a bajar la oxigenación. No han tenido fiebre, no tienen síntomas respiratorios, les hacemos pruebas, tomografías y ahí está, ¿no? Paciente infectado. Entonces, aquí es algo muy complejo porque no podemos separar a los pacientes por completo, no podemos tener la seguridad de que un paciente no tiene el padecimiento, no está incubando el virus o ciertamente no está infectado. Y se tendría que implementar la manera de que todos estos pacientes que requieran atención por otros padecimientos tuvieran la manera de identificarse, ¿no? Si hay infección o no, porque entonces podríamos tener en una sala de cirugía general pacientes que no se han reconocido, que están incubando al virus, que pueden estar infectados, con otros que no lo están. Es verdaderamente complejo. Deberíamos tener recursos para tener pruebas suficientes, para poder hacer a lo mejor tomografías. Sabemos que, aunque no es la recomendación, el estudio tomográfico para identificar neumonía, las lesiones iniciales pueden detectar en personas que tienen pocos síntomas. Entonces, bueno, es cómo deberíamos estar tratando a estos pacientes. Una idea sería, bueno, tenemos un porcentaje de médicos que están en resguardo por la condición que sea, pero que son especialistas y que a lo mejor se pudiera empezar a dar una orientación, una atención a estos pacientes en línea, en donde se pudiera identificar si el paciente está descompensado o no, si requiere algún estudio de control, ajustar sus medicamentos de acuerdo al seguimiento que puedan tener, porque prácticamente están a la deriva. Y precisamente son estos pacientes, los diabéticos, hipertensos, obesos, con enfermedades crónicas, que si se infectan ellos van a llegar a los hospitales, ¿no? Y son los que más riesgo tienen de desarrollar una enfermedad grave por COVID. Entonces,
pienso yo que aunque seguimos en pandemia, como ya bien se ha mencionado que es una situación ya de cronicidad, eh, deberíamos empezar a dar atención al resto de pacientes. No se puede fragmentar, no se puede dejar a un lado al resto de los padecimientos, ¿no? Hay pacientes que están esperando cirugías de columna, que están con dolor, que finalmente se les tiene que atender. Sí, No sé si me y escuchan porque mencionaste parece algo que mi internet como que se importantísimo, Izquierdo. pausó. Perdón, mencionaste algo importantísimo. Es una falacia creer que hay un área no COVID o un hospital no COVID. O sea, ya a estas alturas ya se volvió una falacia, porque efectivamente mi servicio se supone que es no COVID y ya salieron de ahí cuatro pacientes, dos de ellos directos al COVIDario. En estos momentos se vuelve una falacia el creer que hay hospitales no COVID, que hay áreas no COVID, porque efectivamente tanto el paciente como el profesional de la salud puede estar contagiado de forma sintomática y están ahí llevando el virus para arriba y para abajo. Creo que ese es un punto medular. Y el otro, efectivamente, ¿cuánto más va a aguantar la población, que son millones de personas, que ahorita lo hemos catalogado así en dos grandes grupos, los COVID y los no COVID? ¿Cuánto más van a aguantar sin atención médica? Y otro punto, efectivamente, esta incapacidad que muchos directivos tienen, y lo recalco porque lo estamos sufriendo, no por llevarle la contra al doctor Mayorga, sino porque lo estamos viviendo y sufriendo, esta incapacidad que los directivos tienen para aceptar sugerencias, para aceptar ideas, para aceptar cosas que vienen fuera de su círculo íntimo de cuerpo de gobierno, donde, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, de dar atención vía virtual, incluso dar consultas vía virtual no precisamente telemedicina, sino a través de plataformas virtuales a los pacientes, o por lo menos que te vean para que vean a su médico. Esa estrategia se planteó desde el principio de la primera ola. Desde la primera ola se planteó esa posibilidad y nadie la aceptó. No hubo un solo hospital que implementara la dinámica, ese protocolo para poder estar atendiendo a los pacientes, y en esa primera ola se planteó bajo la situación de evitar que los pacientes, al no ser atendidos, al no ver a su médico, sobresaturaran los servicios de urgencias. Y todos los hospitales lo rechazaron, grandes, chiquitos, medianos. Lo más que se hizo fue algo de telemedicina, pero ningún hospital quiso implementar. Los privados sí, algunos hospitales privados sí lo implementaron, la consulta virtual, justo para seguir atendiendo a sus pacientes, aunque sea de forma diferida, pero los hospitales públicos, ningún hospital implementó un protocolo de atención a distancia para los pacientes. Y seguimos igual. Siguen muchos directivos, siguen sin escuchar ideas, siguen sin este diálogo con los subalternos, como si uno no fuera capaz de dar una idea o de generar una estrategia por el puro hecho de ser un subalterno, y como si solo ellos fueran poseedores de la iluminación divina para generar estrategia o ideas. Entonces, sigue esta división de no aceptar, no tener esta apertura de aceptar estrategias, ideas, pronunciamientos, incluso que podrían abonar. Otro ejemplo de esto que acabas de mencionar, Judith, es la carta de obligaciones para los pacientes y familiares. Algunos que se propuso desde la primera ola, muchos hospitales sí, ahí sí reconozco, muchos hospitales lo aceptaron, pero dime ahorita, a estas alturas, ¿dónde está la carta de obligaciones para pacientes y familiares
que debería de estar ahí en grandote en la puerta de los cobijados. En fin, efectivamente un fenómeno muy complejo, muy dinámico, que ese es el otro problema, que cambia muy rápido. Seguramente lo platicado hoy para dentro de medio año ya se transformó por completo. Tendremos que hacer otra ágora en 6 meses para recapitular sobre lo sucedido conforme esto sigue en gerundio. Pero para ir cerrando el programa y antes de pedirles su última intervención, les agradezco infinitamente la generosidad que hoy nos tuvieron con estar acá reflexionando, poniendo en el plató, en la palestra, puntos capitales del fenómeno. Obvio, imposible abordar todos, pero nos faltó platicar sobre estos médicos contratados por el INSABI, que sí son médicos generales, pero que ellos sí tuvieron la oportunidad de elegir. Es decir, bueno, yo me contrato para esto y obvio tampoco se les va a pedir que ahorita tengan una capacitación para terapia intensiva, pero al menos ellos sí fueron contratados para esas tareas específicas. Faltan muchos otros aspectos, pero de entrada, y también nos faltó lo de la vacunación en los profesionales de la salud, pero de entrada es que evidentemente las unidades COVID se están volviendo un reto a todos los niveles y que seguramente todavía nos falta ver el cauce de la historia en esto, y por eso desde ahorita les abro una invitación formal para en 6 meses, si es que estamos aquí, si seguimos formando parte del club de los sobrevivientes, hagamos una recapitulación sobre cómo va caminando el fenómeno. Mientras, les agradezco muchísimo su aportación, valiosísima. A mí me parece que va a dar pie a más discusión, a más reflexión, que esa es la intención. La intención no es abarcar todo el fenómeno, sino la intención es poner en la palestra de la discusión, de la reflexión, y aquí es donde Biocultores también, este foro queda abierto para ustedes. Ahí en los comentarios viertan su propio sentir, viertan la forma en que ustedes están viviendo esto, porque justo de eso se trata, de abrir el diálogo y que confiar que al abrir el diálogo, en una de esas, logremos abrir una vereda de solución, una línea de estrategia y sobre todo un llamado firme, fuerte a todos los directores, subdirectores, delegados y personas que tengan que ver con la gestión hospitalaria, a por favor, abran también el diálogo. Abran el diálogo con las gentes, los profesionales de la salud, porque aunque no lo crean, también tienen ideas, también pueden aportar algo. Bien, vamos a cerrar el programa y les pido por favor una última reflexión, una última aportación, lo que ustedes nos quieran dejar para seguir nosotros aquí abrevando sobre esta temática. Unidades COVID, riesgos médicos, éticos, legales, psicológicos, sociales. Doctor Mayorga, adelante, por favor. Sí, bueno, yo quisiera aprovechar este momento para hacer 2 aclaraciones sobre lo que he mencionado. Sostengo, bueno, que me parece que sigue siendo un asunto prioritario porque toda la sociedad mexicana de alguna manera está involucrada, temerosa, tomando acciones respecto a esta situación, y además me parece que ya es la primera causa de muerte en el país, ¿no? Creo que sí. Entonces, por esas razones me parece que es algo prioritario en el sentido que es algo que se nos presenta como necesario de atender. Y en segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que quienes toman las decisiones no la puede tomar un grupo pequeño. El hospital podemos decir que es un eslabón muy importante, probablemente uno de los más importantes, de un problema que involucra a toda la sociedad. Si bien el hospital trabaja directamente con la atención de la salud, hay otras áreas que otra prioridad, podemos decir, nacional, tiene que ver
con que la sociedad siga funcionando, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es, y ya alguien me mencionaba de este carácter que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, de entender precisamente esta no solamente en un sentido físico, sino también en un sentido emocional y un sentido que tiene que ver también con cumplir con las expectativas. Creo que fue la licenciada Guerrero la que hablaba precisamente de este carácter, ¿no? Entonces, ciertamente, me parece que quienes toman las decisiones deben tomar en cuenta los diferentes sectores de la sociedad. Por supuesto, decía, quienes están en hospitales son un factor fundamental y quienes están en la primera línea de atención y de atención de la salud son voces fundamentales como para poder tomar las mejores decisiones. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que no puede ser una decisión que un grupo pequeño, en función de sus, a lo mejor, buena voluntad, pero como ocurría hace un momento que se decía que no basta buena voluntad para atender a los pacientes con COVID, también no basta la buena voluntad para que se tomen las mejores decisiones en la organización. Se requiere una planeación, una organización, un diálogo continuo con todos los sectores y actores involucrados. Muy bien. Licenciada Guerrero, por favor. Gracias. Bueno, la reflexión aquí es que la rectoría de la atención de esta epidemia corresponde al gobierno federal. En la Ley General de Salud se establecen los dos tipos de epidemia, la epidemia general y la epidemia grave. Y bueno, el SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, también sugeriría que se actualizaran sus datos. Uno de los derechos humanos es el derecho a la información de todas las personas, la transparencia, y a partir de ahí realizar un diagnóstico de las áreas donde se requiere apoyar más en cuanto a personal, a capacitación, a insumos, porque finalmente datos iniciales del INSABI establecían que el 23% de las muertes total de los muertos por COVID correspondía a profesionales de la salud. Entonces es muy importante que los profesionales de la salud sepan dónde están las situaciones de riesgo. Es un tema que es necesario, un tema también de derechos humanos, información y transparencia y rendición de cuentas, por supuesto. Y la reflexión final es que este tema ha trascendido incluso hasta el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha emitido una jurisprudencia. La jurisprudencia es obligatoria para todos, donde se establece que se deben tomar medidas de cuidado no solamente para las personas con algún tipo de comorbilidad, sino también para los profesionales de la salud que están atendiendo al COVID. Muchas gracias. Muy bien. Liliana. Sí, pues es un tema para seguirle pensando. Creo que, como bien dices, desde la parte de la conceptualización, que esta parte del concepto prioritario lleva a muchas significaciones o también muchas confusiones, y creo que es un momento en que esto no va a poder, como bien lo decías, mantenerse. Quizá habría que adaptarse, habituarse a esta situación por algún momento también, pero eso el tiempo lo dirá, digamos, en un momento. Y por el otro lado, lo que decíamos en el primer bloque, creo que el deber ser es algo muy importante. Los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras y todos aquellos que están en esta parte de la atención, sí hay, digamos, que tenerles ese cuidado también, ¿no? Sabemos que la sobreexposición al dolor, a todo esto lleva un cansancio emocional, no solo físico, ¿no? También es cierto que, ya lo decía, esta parte de sentirse empático es importante, pero no es lo más importante. O sea, la empatía no nos lleva a la parte ética, nos lleva a una parte moral y afectiva que a veces no nos sirve de mucho, al contrario, ¿no? Tiene riesgos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que cerraría con esto de seguirle pensando y seguir pues celebrando este tipo de pensamientos, de reuniones, porque finalmente eso es lo que nos ayuda a ir aminorando la incertidumbre que da un padecimiento como el COVID. Perfecto. Judith, tu turno.
Bien, pues yo quisiera agradecer primero esta oportunidad de escucharlos, de estar aquí con ustedes y conversar. Realmente, pues nosotros no vemos como la luz al final del túnel, ¿no? Como cuándo va a terminar esto. Creo que la mejor manera de sobrellevarlo es implementando políticas adecuadas en donde se pueda respetar tanto el derecho a la salud de los pacientes como el derecho a la salud de todo el personal de salud eh, en relación a la protección y bueno, todo lo que hemos tocado, ¿no? Implementar apoyos porque en realidad hay muchas personas allá adentro, personal de salud que tiene crisis de ansiedad, crisis de pánico, depresión, que no están diagnosticados y que no están siendo tratados. Entonces, esto va a seguir. Todavía vamos a estar, como bien comenta la doctora Netza, algunos años probablemente viviendo esta situación y al final creo que los médicos tenemos la suficiente vocación como para seguir ayudando a los pacientes, pero a veces eso no es suficiente, ¿eh? Necesitamos una estructura de salud que sea funcional pues que tengamos con qué trabajar, pues porque al final eso también genera mucha insatisfacción, ¿no? O sea, si no tienes con qué trabajar, pues ¿para qué estás trabajando? Es muy complejo. Ojalá podamos escucharlos en otra oportunidad a todos ustedes y agradezco a la doctora Netza la invitación. No, al contrario, Judith, yo me parece que de todos los que estamos acá y sin demeritar a nadie, pero me parece que eh, la que realmente merece un aplauso por todo lo alto eres tú. O sea, nosotros podremos decir lo que quiera, lo que querramos, pero me parece que el hecho de estar ahí en la unidad, exponiendo tu vida, exponiendo tu seguridad, exponiendo a tu familia, porque ese es el otro punto que no se ve, que atrás de ustedes hay una familia a la que simplemente pueden llegar y destrozar con un contagio, me parece que eso los convierte en personas verdaderamente depositarias de todo un reconocimiento, un profundo respeto, admiración, consideraciones por lo que están haciendo, por la labor que están haciendo. Y efectivamente, efectivamente ya hay una serie de trastornos mal diagnosticados, no diagnosticados, ocultados, pero lo peor, no tratados. No hay una línea interna en los hospitales, no hay una política interna que permita la atención de todos ustedes, o sea, tengan o no ya alguna manifestación clara de todos ustedes, porque por pura inercia natural están agotados, cansados, hartos y merecen no solo esta alegoría de reconocimiento y respeto, sino una acción concreta de atenderlos en su salud mental. Yo aquí públicamente, biocultores, públicamente expreso que para Navidad, cuando la economía me dé un poco, me comprometo a contratar a un masoterapeuta, a un especialista en masajes, para que al menos en mi microcosmos, donde yo estoy, se les dé un masaje de relajación a el personal COVID. Me comprometo públicamente a hacer eso, va a ser mi aportación, mi granito de arena, y precisamente por el drama que sé que se vive adentro y afuera de las unidades COVID, me permito enfatizar pues mi desacuerdo, porque finalmente para eso son estos foros, para estar a veces de acuerdo y a veces no, pero sí en diferir en que el manejo conceptual de las unidades COVID debe reestructurarse, debe cambiarse y no seguir utilizando el concepto de prioridad para etiquetarlas o asignarse. Me
mucho me temo que creo que es el primer foro en que estoy en desacuerdo con algo, pero me parece que se torna prioritario no seguir priorizando a las unidades COVID, por todo el daño directo y colateral que esto va a seguir, que va a seguir representando en lo que nos reste del año y en los años venideros. Entonces, de ahí que, pues, dejo abierta la discusión para este punto, nos dará para otro foro. Y mientras, Judith, de verdad, te llevas un aplauso, y yo creo que todos los demás panelistas lo comparten, un verdadero aplauso, todo mi reconocimiento, toda mi admiración, y por favor, en el Ágora que hagamos dentro de 6 meses, te queremos aquí, que sigas siendo del Club de los Sobrevivientes. Cuídate muchísimo, y a todos los demás panelistas, muchísimas gracias por este acto de generosidad hacia nuestra comunidad, hacia nosotros, porque necesitábamos escuchar voces autorizadas que nos ayuden en este maremoto que de pronto nos arrastra a por dónde, por lo menos ver un poquito de luz en medio de la oscuridad. Biocultores, panelistas, buenas noches, muchísimas gracias, nos despedimos. Esto fue Ágora Bioética. Gracias, hasta la siguiente.